Hola chicos, buen día. Espero se encuentren bien en sus hogares, cumpliendo las medidas de prevención. Vamos a continuar con la siguiente clase de geografía. El día de hoy vamos a ver el tema de geografía matemática. Recordemos que geografía matemática se divide en dos, en geodesia y cartografía. ¿Qué estudia la geografía matemática? La geografía matemática, al igual que el resto de la geografía, se concentra en la superficie terrestre, estudiando su representación matemática y su relación con el Sol y la Luna. Geografía matemática. ¿A quién se le atribuye el padre? Encontramos a Hiparco de Nicea. Fue un astrónomo, geógrafo y matemático griego. Nació en la antigua ciudad griega de Nicea, cuyas ruinas se encuentran próximas a la actual ciudad de Turquía. Geodesia. Geodesia es una ciencia auxiliar de la geografía. Al hablar de geodesia, decimos que estudia las medidas de la Tierra. Algunos autores afirman que encontramos geodesia teórica y geodesia práctica. Geodesia teórica estudia las dimensiones y formas de la Tierra. Geodesia práctica estudia los procedimientos para la medida de porciones terrestres. El objeto de la geodesia es el estudio y la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, de su campo de gravedad y sus variaciones temporales. Esta definición incluye la orientación de la Tierra en el espacio. ¿Qué es la geodesia? Como geodesia se denomina la ciencia que tiene por objeto determinar la forma y dimensiones del globo terrestre. La palabra como tal proviene del griego geodasia, que significa división de la Tierra. Es una disciplina científica que se ocupa de la representación de la Tierra, de su forma, superficie, así como aspectos como la determinación del campo gravitatorio externo, de la superficie del fondo oceánico y la orientación y posición de la Tierra en el espacio. ¿Quién es el padre de la geodesia? Encontramos a Eratóstenes de Cirene, matemático, astrónomo y geógrafo griego. ¿Y quién fue Eratóstenes? A Eratóstenes se le conoce porque hizo un aporte muy importante. Él midió por primera vez el tamaño de la circunferencia terrestre. ¿Y cómo lo hizo? Eratóstenes observó y midió el ángulo solar que formaba los rayos solares perpendiculares a lo profundo de un pozo de agua en Siena y Alejandría. Y como ambas ciudades estaban separadas por 700 kilómetros, obtuvo 7,2 como valor angular, lo que representa la superficie terrestre con una medida de 38.500 kilómetros. Hoy, la medida de la superficie es 40.076 kilómetros. Encontramos dentro de geodesia líneas imaginarias y círculos imaginarios. En la siguiente imagen podemos observar el método de Eratóstenes. Eratóstenes sabía que en Siena el sol estaba en lo más alto del cielo, a mediodía el 21 de junio, hoy diríamos que está en el trópico de Cáncer. 2. Lo sabía porque los rayos entraban hasta el fondo de los pozos. Supuso que los rayos del sol llegaban paralelos. Líneas imaginarias. Los radios. Los radios son aquellas líneas que unen un punto cualquiera de la superficie terrestre con el centro de la Tierra. Podemos trazar infinitos radios. Encontramos el de mayor longitud, que es el radio ecuatorial, que mide 6.378 kilómetros. El radio de menor longitud, que es el radio polar, que mide 6.356 kilómetros. Y el de longitud promedia, que es el radio medio, 6.367 kilómetros. Observamos aquí radio.
líneas imaginarias que unen cualquier punto de la superficie terrestre con el centro de la Tierra. Observamos que se puede trazar infinitos radios y también el radio polar, radio medio y radio ecuatorial. Eje terrestre, conocida como línea de los polos. Esta línea une los polos geográficos norte y sur. Presenta una inclinación respecto al plano de la vertical, 23 grados 27 minutos. Una inclinación respecto al plano de la eclíptica, 63 grados 33 minutos. Tiene una longitud de 12.713 kilómetros. En su extremo norte encontramos a la estrella polar. En su extremo sur, a la constelación Cruz del Sur. Observamos aquí el trazado del eje terrestre. Círculos imaginarios. Encontramos círculos mayores y círculos menores. Círculos mayores, también llamados círculos máximos, rodean a la Tierra por sus partes más anchas y las dividen en partes iguales llamadas hemisferios. Tenemos ahí al ecuador terrestre y al meridiano de Greenwich. Círculos menores son paralelos a la línea ecuatorial, tanto hacia el norte como el sur. Encontramos paralelos, meridianos, trópicos y círculos polares. Observamos la red de paralelos y meridianos, pero también encontramos círculo polar ártico, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, meridianos, ecuador y paralelos. Círculos mayores. El ecuador terrestre. El ecuador terrestre principalmente proviene de la voz latina equare, que significa igualdad. Se le conoce como línea equinoccial. Tiene una longitud de 40.076 kilómetros. Divide a la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Pasa por América del Sur, Asia insular y África. Su diámetro es 12.756 kilómetros. Es perpendicular al eje terrestre. Observamos el trazado del ecuador terrestre. Meridiano base. Se le conoce como meridiano de Greenwich, meridiano cero, primer meridiano, y a partir de este meridiano se miden las longitudes. Establecido en 1884, pasa por la ciudad de Greenwich, en Londres, Inglaterra. Observamos la línea roja, el trazado del meridiano de Greenwich. Círculos menores. Paralelos. Los paralelos son círculos imaginarios perpendiculares al eje de la Tierra. Disminuyen de tamaño al ecuador, a los polos. Son equidistantes a los polos. Forman ángulos rectos con los meridianos, es decir, ángulos de 90 grados. Cada paralelo fija un valor de latitud. Se pueden trazar infinitos paralelos. Observamos el trazado de paralelos norte, paralelo sur, el ecuador, el hemisferio norte, el hemisferio sur y al eje terrestre. Meridianos. Los meridianos son semicírculos máximos, imaginarios, trazados desde el polo norte al polo sur. Miden 180 grados. Hay infinitos meridianos. Tienen su máxima separación en el ecuador y convergen en los polos. Cortan los paralelos en ángulos rectos. El arco de los paralelos tiene un valor de 180 grados. Observamos meridianos de referencia, meridiano oeste y meridiano este. Círculos menores.
Los trópicos. Los trópicos son paralelos situados a 23 grados 27 minutos, norte y sur del Ecuador, donde los rayos del sol inciden perpendicularmente al mediodía al menos un día al año. Hablamos de los solsticios, que es el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Encontramos al trópico de Cáncer, que se ubica a 23 grados 27 minutos norte. Pasa por América del Norte, África y Asia. Trópico de Capricornio, ubicado a 23 grados 27 minutos sur. Pasa por América del Sur, África y Oceanía. Observamos en el gráfico los trópicos. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. También encontramos el círculo polar ártico, círculo polar antártico, el ecuador y el eje de rotación. Círculos menores. Círculos polares. Son los paralelos que se encuentran a 66 grados 33 minutos, norte y sur del Ecuador. Encontramos al círculo polar ártico, ubicado a 66 grados 33 minutos norte. Pasa por América del Norte, Europa y Asia. Círculo polar antártico, ubicado a 66 grados 33 minutos sur, pasa por Antártida. La distancia a los polos es 23 grados 27 minutos. Se produce el día artificial, es decir, los rayos solares caen por 24 horas, lo que se le conoce como sol de medianoche. Observamos en el último gráfico los círculos y las líneas imaginarias que forman parte de la geodesia. Aquí encontramos eje polar o eje terrestre, el ecuador terrestre, círculo polar ártico, círculo polar antártico, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, paralelo norte, paralelo sur, meridianos oeste, meridiano este y el meridiano de Greenwich o meridiano base. Para continuar en comunicación, como ya les había dicho en la anterior clase, hay un horario de atención. Son los días miércoles de 4 a 6. Para que me puedan hacer alguna consulta, duda acerca de la actividad. Recordemos que la actividad que se va a dejar me la tienen que devolver al siguiente correo: aerazo@colegioseltriunfo.edu.p. A ese correo me tienen que devolver la actividad desarrollada. Vamos a hacer lo siguiente. En la actividad que me vas a enviar, sea por un documento de Word o fotos, me tienes que poner lo siguiente: tu nombre completo y al grado que corresponde, para poder ubicarte y evaluarte según corresponda. Recordemos las medidas de seguridad para poder estar juntos y vencer esta pandemia. Recuerda, yo me quedo en casa. Gracias por su atención, que tengan un buen día y los mejores deseos para ustedes. Hasta luego.